es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy estamos de gala con Carlos Martínez Assad. Carlos, muchas gracias por acompañarnos a No hay lugar común. Yo diría uno de los intelectuales, digamos, con mayor reputación y mayor potencia en su generación. Me da mucho gusto tenerte aquí, Carlos. Gracias, Ricardo. Tu interés intelectual, tu curiosidad intelectual abarca muchos temas. Así y siempre es. uno se pregunta dónde se sembraron esos temas. Claro. Y aquí dedicamos un rato a la infancia. Sí. Así es que déjame comenzar preguntándote cómo confluyen en ti lo mexicano y lo libanés. ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu madre? Sí, ciertamente es un poco complicado, pero al mismo tiempo es algo que ser producto de este mestizaje me dio también márgenes para moverme de diferente manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mi padre nació en Lagos de Moreno, Jalisco, entonces es toda una tradición muy particular. Si le pusieras adjetivos a esa tradición, ¿qué dirías? ¿Conservadora, religiosa, católica? Claro, por supuesto, muy conservadora, muy católica, y funcionario de Hacienda viaja y se encuentra con mi madre, que es hija de libaneses, en un estado muy diferente, que es el estado de Hidalgo, y ahí se encuentran, se casan, y bueno, la familia crece un poco entre dos ambientes, ¿no? Entre el ambiente de Lagos, la Ciudad de México, Huejutla, Hidalgo, a todo lo que le he dedicado algo en los libros que he escrito, ¿no? ¿Tu padre qué profesión tuvo? Mi padre fue alguien que estudió hasta la secundaria, digamos, y pronto se hizo funcionario de Hacienda y llegó a ser jefe de Hacienda pues de oficinas muy importantes. La última fue en Guadalajara, Jalisco, o sea que fue un ascenso de estos personajes que pues a fuerza de tesón y tal van aprendiendo y finalmente ocupan alguna posición importante. Terminó siendo, pues, por la misma generación a la que perteneció en Lagos, también le permitió tener varios vínculos. Salvador Azuela fue alguien cercano. El hijo de Mariano Azuela. El hijo de Mariano, entonces tenía una cierta relación con el gran cronista de Lagos, Alfonso de Alba, que escribió El alcalde de Lagos, que es muy curioso. En esto, cuando los escritores dicen qué libros leyeron de niños o las primeras lecturas, pues mi padre nos contaba las crónicas del alcalde de Lagos, que son unas crónicas muy simpáticas. Explícame, a ver, esa generación, déjame plantearlo, ¿no? Juan Rulfo, ¿no? Que es Sí. un poco mayor, pero le dedica pues, sus mejores páginas a esa zona. Así es. Luis González y González hablaba justamente de esa región, de la manera como se vivía ser mexicano en esa región. Mariano Azuela, muy potente ahí mismo. ¿Por qué fue tan rica culturalmente esta Pues, convergencia entre Jalisco, Michoacán, bueno, Colima? primero porque ellos se lo creyeron, porque se decía la Atenas de México, a Lagos de Moreno, ¿no? O sea que era una tierra de muchos escritores, eso sí, ¿no? Es decir, todo lo que es Jalisco, ¿no? Y pues desde luego... Ciudad Guzmán, ¿no? También como... Claro, pues, Martín Luis, bueno, el Arreola mismo es de Ciudad poeta González Guzmán. Martínez, en fin, tenemos una variedad de escritores en la región. Que emergen
si no me equivoco, en los años posteriores a la Revolución, Claro. que tratan Sí. de resignificar su zona frente a la Revolución. Su zona Significarla incluso religiosamente, tendría yo que decir. O sea, es una zona donde la religión palpita de una manera distinta que en otras. Claro, algo que finalmente, culturalmente te da también mucho. Quiero decir con esto que bueno, yo de niño, desde muy chico, me hicieron ir a clases de latín, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí, muy chico, comencé a leer la Divina Comedia, guiado por los mismos sacerdotes. Claro, la lectura estaba orientada a ver todo lo que puede generar el pecado original y el miedo, el temor de crecer entre La guerra o el cielo o el cristera. infierno. La guerra cristera. Un referente. ¿Marca a esa generación? Claro. ¿Marca esa literatura? Sí. ¿Marca la especificidad de la zona? Sí, sí, sin duda, ¿no? No solamente la marca, sino la produce, ¿no? Es decir, ahí está retroalimentada completamente. Porque aparte de la cuestión cristera, es decir, del movimiento cristero fuerte, pues después va a ser cuna del sinarquismo. También un movimiento conservador con raíces muy religiosas igualmente. Pero todo esto fue algo muy, muy curioso porque al mismo tiempo la generación de la que hablamos era la generación surgida de la Revolución Mexicana, por lo tanto tenía que ser laica. Entonces, aunque las familias y tal tomaban posición frente o en relación con el asunto cristero, todos estos trataban de mostrar su lado laico, no exhibirse en los templos, no participar de ceremonias religiosas, etcétera. Algunos en el límite no aceptar el matrimonio religioso, ¿no? Y quedarse solamente en el matrimonio civil. Hay familias que quedan quebradas. Hablabas ahora de los Azuela. Hay una familia, parte de la familia Azuela, que dice que Mariano Azuela era incluso ateo, sino que por lo menos practicaba los valores laicos libre y libre pensador. Y del otro lado hay otros entonces que dicen, no, tiene toda una vertiente muy religiosa. Pero así se partieron las familias. Sí. Si uno visita Michoacán, dirías, el cardenismo también surge ahí y se enfrenta a esta otra veta mucho más religiosa que también está en Michoacán presente. Es decir, no es que solamente haya sido una veta conservadora, fue la polarización la que se manifestó ahí. Hay las dos cosas. Por eso que en México algo que es muy interesante es cómo se dio el proceso de secularización. Porque el proceso secular se dio de una manera muy extendida y sus consecuencias las seguimos viendo hasta nuestros días, ¿no? Que muy difícilmente los mexicanos podemos aceptar un gobierno religioso, ¿no? Un gobierno que aspire a tener una relación más directa con las creencias, ¿no? O sea, tú no ves un líder religioso gobernando el país. Estamos vacunados frente a eso. ¿Cómo vamos a verlo en un país que tiene 150 años de ser un país laico? De ser uno de los primeros países en asentar la clara división entre iglesia y Estado. ¿Hay alguna época en tu vida donde fuiste muy religioso? ¿Te educaste religiosamente? ¿Tuviste fe? Yo estuve en primaria, en primaria y todos los primeros estudios en escuelas religiosas, ¿no? ¿Con quién estudiaste? ¿Con qué orden religiosa? Bueno, primero las monjas que dominaban muchos de los colegios de esa región, porque yo crecí en San Francisco del Rincón, Guanajuato, o sea, muy cerca de León, muy cerca de Lagos de Moreno, es decir, con lugares con los que siempre teníamos relación. Y la salida de ahí era, la ruptura del vínculo era venir a visitar a los abuelos libaneses en Hidalgo y enfrentarte a otro mundo muy diferente, aunque compartiendo mucho de las cuestiones religiosas, ¿no? Pero yo por mi precocidad es que no formo parte de la clase ¿cómo se dice? De la jerarquía eclesiástica, ¿no? Porque yo hice exámenes para entrar al seminario, aprobé todo y cuando me preguntaron la edad y les dije la edad que tenía. ¿Qué edad tenías? 11 años. ¡Válgame! Entonces, o sea, a los 11 años ya ibas para ser religioso. Sí, entonces ahí me dijeron, ¿sabe? Usted tiene que esperar un par de años y regresar. Y ya no regresé nunca, ¿no? Afortunadamente, por eso lo digo así. Pero ¿cómo ocurre que una gente formada en esa tradición acaba
viviéndose en el 68, desafiando el poder, ¿no? Claro. Repensando la sociedad, ¿no? Sí, Reconstruyendo México no desde las bases religiosas, sino sí. desde una moral distinta. Pero yo creo que con la ventaja de conocer mucho de México, porque así como te hablo de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Puebla, la Ciudad de México, es decir, nos movíamos mucho por todo el territorio, ¿no? Que, que eso también me fue abriendo los ojos. Cuando decido escribir sobre Tomás Garrido Canaval en Tabasco, que es así el anticlerical histórico más connotado, más reconocido, pues a mí me interesa mucho el personaje porque era confrontado completamente con la educación que yo había tenido en la infancia, Las ¿no? camisas rojas de Garrido Canaval. Sí. Me voy a corte y regresamos a hablar, en efecto, de este líder furibundo anticlerical que deja a Tabasco, hay que decirlo, sin catedral hasta los años 50. Tomaste, dices tú, como foco de atención intelectual a Tomás Garrido Canaval, que es uno de los personajes más interesantes de la historia antirreligiosa de nuestro país. Por supuesto. Digamos, muy influido por el resto de gobernantes en ese momento del sureste, pero que sí llegó a extremos que todavía hoy recuerdan. ¿Por qué tomas un personaje tan distinto en tu tradición, en tu región, en tu religión? Bueno, justamente comienzo a ver Tabasco, comienzo a ver las estadísticas. Tú sabes que hasta la fecha es el estado más irreligioso. Si 50% de la población no practica, Sí, y es altísimo, o sea, el porcentaje es un estado con mayor número de divorcios, matrimonios civiles, no religiosos. Los nombres no son, No son del calendario, del calendario cristiano, ¿no? gregoriano. Hay gente que se llama Helicóptero Oropesa justamente para no llamarse Fidencio o Santiago, ¿no? Hay mucho rumor también de nombres que ni existen, nunca existieron, ¿no? Pero, Maciosare no es cierto que existe. no, Maciosare sí es cierto, Sí. porque además es un pariente cercano de Tomás Garrido Canaval. El mismo Tomás Garrido le pone a su hijo Lenin y al otro Druso, ¿no? Y a la hija Zoila Libertad. Pero yo me he encontrado personas, una señora que se llama Hitler, es decir, un poco lo que le sonaba también de lo que veían en los periódicos, etcétera, y sin tener ninguna relación, ni siquiera idea de quién se trataba. Sí, eso te habla mucho de lo que es esa región, pero yo le he llamado también en uno de mis capítulos La Tierra sin Dios, porque la evangelización ahí no fue exitosa. No hay evangelización como la hay en Oaxaca, como la hay en Guanajuato, como hay en la propia Ciudad de México. Esto explicaría por qué la presencia de expresiones cristianas no católicas ha tenido mayor arraigo. Desde el siglo XIX, los metodistas, pentecostales, etcétera, están en la región, ¿no? Eso creo que se va explicando por las raíces históricas. Tabasco no tiene una sola construcción del siglo XVI. El único convento es un convento que No, la catedral lo decía yo hace un momento, se acaba en los años 50, principios de los 60. Creo que es la catedral más tardía que hay en todo el país. Prácticamente no se ha terminado, ¿no? Pero sí, es algo que se inicia después de Garrido Canaval. Aunque hay un obispo, el obispo Pascual Díaz Ibarreto, que va a estar muy involucrado en el fin de la rebelión de los cristeros, va a ser el primer obispo de Tabasco y va a tener que salir por el lejos de Tabasco, tan fuerte. Cuando el movimiento zapatista comienza a circular una frase de los neozapatistas: México son muchos Méxicos. Es una manera como revisitar nuestro federalismo, nuestra diferencia en sus localismos. Pues yo me adelanté un poco a los zapatistas, porque yo desde mi libro La Revolución de Tabasco, que además después siguió un libro sobre Saturnino Cedillo, que era lo opuesto y que era algo mucho más conservador, desde entonces yo comencé a decir que México no había una revolución mexicana, sino diferentes revoluciones, de acuerdo con las regiones. Sí, claro, la revolución donde esto zapatista aconteció. no tiene nada que ver con la maderista, Incluso con la villista. O la villista, ¿no? Con lo que pasaba en el sureste. O la cristera. ¿no? Ahora, país, para resolver esas diferencias, creó un sistema donde permite coexistir pacíficamente las distintas tradiciones regionales.
Y yo tengo la sensación de que estamos en 1836, de vuelta. Es decir, que hay una lógica centralizadora, que arrancó, hay que decirlo, Enrique Peña Nieto hizo una gran apuesta centralizadora. Ahora con la Guardia Nacional, la política social, Todos, ve una lógica que trasciende gobiernos. Es decir, nos estamos todo- todos moviendo al todos los centralismo. gobiernos han tenido la tentación de volver a centralizar. El éxito de Porfirio Díaz es la centralización política. El éxito de Lázaro Cárdenas es la centralización, hacer que todos los mandos le respondan al presidente en turno, acabar con todos los rasgos autonomistas de las regiones que los mantuvieron durante mucho tiempo. Y bueno, y Vasconcelos ahí va como punta de lanza a una sola educación en todo el país, cuando todos, hasta hace muy pocos años, se decidió que debía haber textos regionales también para la educación, ¿Tú dirías porque que lo es que un sucedía en péndulo? Chiapas con Jalisco no tenía nada que ver. ¿Tú crees que es un péndulo? Es decir, que estamos en una época centralizadora y que ya vendrá otra federalista. Pues yo creo que no, yo creo que siempre ha tenido una vocación O centralizadora sea, el federalismo es México. una Y entelequia, que, es un invento. y que el federalismo es una entelequia, una manera de pensar, una ideología muy, muy fuerte, digamos, pero que en la práctica no se produce. A ver, la paz en este país no ha pasado por respetar las regiones. Los sentimientos de la región, para citarte a ti, no Sí. es una forma cuando se expresan de producir paz más que... No, yo creo que se ve mucho como, como inferiores a lo que pasa en las regiones, pese a lo que comenzamos hablando, ¿no? La intelectualidad de Jalisco, El anticlericalismo de el Tabasco. anticlericalismo No. o las propuestas educativas del sureste, que en su momento fueron propuestas muy fuertes que retomó el centro. Pero a ver, con tanto intención o intensidad centralista, este país sigue viviéndose por sus regiones. Entonces, hay una contradicción, si me permites, afortunadamente no resuelta. Sí. Bueno, comenzando porque la Ciudad de México es una región, ¿no? Es una región muy fuerte y que domina con mucho a varias de las regiones, sobre todo las cercanas. La gran discusión del aeropuerto no era la Ciudad de México, sino era si iba al Estado de México o a Hidalgo. Entonces, son los intereses ahí predominantes los que van a terminar definiendo en dónde debía estar el aeropuerto, que ya no va a estar, pero en fin, la discusión era en esos términos. Así es que se sigue insistiendo mucho desde esa perspectiva, ahogando mucho las propuestas De lo local. de lo local, como si no importaran. Y al final, pues nada más te quiero decir que el artículo tercero constitucional, la definición sigue siendo la definición que implementaron los tabasqueños, ¿no? La educación que imparte el Estado debe ser una propuesta racionalista que dé al niño capacidad de entender el mundo y bla, bla, bla. En la práctica es retomar todo ese pensamiento, pero Volverlo. Déjame darle una vuelta reprocesarlo. a la tuerca y venir a, digamos, visitar tus últimos trabajos. Hay una intensidad creciente de tu parte para visitar tu herencia libanesa, para visitar la influencia árabe, los puntos cardinales de la influencia árabe en nuestra cultura, eh, su arquitectura, su cine, ¿no? ¿En qué momento Carlos Martínez Assad decide que va a dedicar sus mañanas, sus madrugadas a la lectura y a visitar esa otra parte de Sí. su herencia Assad? Sí, cuando le pierdo el miedo al asunto, porque al principio me sentía muy inseguro, aunque la parte libanesa siempre fue algo que me atrajo mucho en la infancia, sentarme a escuchar los relatos del abuelo, sentarme a escuchar a otros libaneses mayores que nos visitaban, hacerles preguntas todo el tiempo, mi madre que igualmente contaba unas historias maravillosas. Todo eso se pudo concretar en el momento que decido publicar mi primera novela en El verano la tierra, donde ya me atrevo a hablar de esas raíces culturales libanesas y el encuentro con México, cómo se va a dar, ¿no? ¿Por qué había que perder el miedo? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te Porque, distanciaba de esa memoria? porque lo que hice fue una carrera de sociología y una carrera de historia,
Entonces, donde lo que no está completamente Comprobado, confirmado. o que puede ser comprobable, no te atreves a hacerlo. Me sigue pasando con las novelas. No parece, pero en las novelas le dedico una cantidad de tiempo a lecturas y tal que me van acercando a todo eso. La segunda novela, La Casa de las 11 Puertas, ya es el asunto de la integración, cómo llegan los libaneses, cómo llega esa familia y se va adaptando a México. Pero cuando los conflictos se vuelven, no cesan en Medio Oriente, porque siempre es una región muy conflictiva, pero cuando ya se puede viajar, entonces ya comienzo a ir y a visitar la casa de los abuelos. Todavía en estos momentos la casa existe, está cuidada por la familia. Así es que comienzo a tener ya un vínculo mayor, y eso también me hace reforzar las lecturas sobre todo esto, pero ya manejarlo también de una manera donde puedo ir a dar cursos, clases a las universidades libanesas o de otros países, y ya se convierte en algo que queda integrado a toda esta preocupación intelectual que tengo, ¿no? Se nos va acabando el programa, pero no puedo dejar de mencionar otra influencia obvia en tu vida. Y es la influencia del amor, o la de la pareja. Sí. Tú eres pareja de hace muchos años de Sara Sefcovic, cuya tradición es judía. Sí. Entonces, resulta Sí. también interesante cómo tus arcos de Sí, exploración, algo que parecía no, que la vida te va orillando a reflexionar sobre... algo que nos enriquece mucho porque hablamos mucho, intercambiamos mucho las historias culturales de las diferentes partes, y las comidas con nuestros hijos pues se convierten en debates Acalorados, supongo. acalorados e inacabables, ¿no? Simplemente tenemos que posponerlo para la siguiente ocasión. Pero eso además se ha expresado también en lo que he escrito, porque sobre la inmigración he trabajado mucho, y he hablado también de los vínculos entre los judíos y los libaneses particularmente. Tú sabes que cuando comienzan a llegar las oleadas migratorias a principios del siglo XX, los judíos que llegan a México vienen de Alepo, Damasco y Beirut. Entonces, Y Estambul. hablan árabe. Y en ese momento, Jehová, no se habla de Yahvé, de Jehová, se habla de Alá, porque es la lengua que comparten. Y aquí se afincan en la Merced, y en la Merced confluyen, ahí pasa de todo, las primeras sinagogas, los primeros templos maronitas. Hay un cierto universalismo en esa región que también he estudiado y escrito Pues, sobre ella, y ahí otra vez los vínculos. Es una probada de la riqueza intelectual que has aportado, le sigues aportando a este país. Está en tus libros, una obra bastante profusa, amplia, y no sabes cuánto te agradezco estos minutos, digamos, de compartir tu cabeza y tus reflexiones. Déjame cerrar con una mecánica tradicional aquí en No Hay Lugar Común. Te voy a hacer algunas preguntas que te ruego respondas con lo primero que te venga a la cabeza. Carlos, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿La que más detestas? Odio, intolerancia. ¿El sonido que más disfrutas? La música. ¿El sonido que odias? ¿El sonido que no soportas? Los agudos. Hablamos hoy de religión, pero ya no decías dónde estás tú parado, pero déjame preguntártelo así. Ya vas a dejar este mundo como todos, como todas, y habrá un ser superior, alguien que salga a hacer un balance de ti, te invite a pasar a esa nueva dimensión. ¿Qué te gustaría que te dijeran en ese momento? Pues más bien me gustaría encontrarme con San Agustín y conversar con él sobre todo lo que he leído, que me ha impactado mucho de su pluma. Menuda ambición la tuya. Pues, Carlos, qué felicidad tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí No Hay Lugar Común. Nos vemos la próxima semana, sábado, 7 de la tarde, ADN 40.